por Jesucristo nuestro Señor, se pueden sentar. Bien, entonces voy a hacer una alusión nada más a la parte final de ayer. Vamos a donde dice el simbolismo antropológico. Ahí, dos más adelante. Ok, entonces ayer hablábamos del simbolismo antropológico y quiero resaltar esta parte. Dice, el hombre visto bajo la óptica de la historia convive con los demás, pero la convivencia humana no es completa a los ojos del autor, que ha madurado su mentalidad en el ámbito del Antiguo Testamento, sin la dimensión vertical que pone en contacto con Dios. El culto, la liturgia, pertenecen al cuadro del hombre. Entonces, hay una experiencia del pueblo de Dios. En esta experiencia del pueblo de Dios, el pueblo de hecho se asume como uno solo, como el Hijo de Dios, que es el pueblo de Israel. Entonces, no puede entender esa horizontalidad, digamos, esa convivencia con el otro, si no es también en esa relación vertical. Acuérdense un poco, o seguramente todos han escuchado alguna vez sobre la teología de la cruz, ¿verdad? Esa línea horizontal que nos hace a todos hermanos, pero siendo hermanos, entonces nos lleva hacia Dios. San Agustín referirá esto en esa frase que es fundamental en la misma regla y que en estas crucecitas que se han ofrecido aquí, dice, un solo corazón hacia Dios. Nos movemos como un solo corazón hacia Dios. Entonces, tiene necesariamente el autor del Apocalipsis, vivida la experiencia del Antiguo Testamento, seguir esta verticalidad. Acá hay asientos de lujo. Ok. En el cuadro antropológico del Apocalipsis adquiere un relieve especial la mujer. Las feministas, es que no sé cómo llamarles a estas feministas, ¿no? Porque no, hay muchos feminismos y hay muchos movimientos feministas, pero estas que hacen destrozos, pues, que quieren ir a meterse a la catedral y hacer porque dicen que el cristianismo y todo eso, cuando en realidad Cristo viene a rescatar precisamente la figura de la mujer. Y el Apocalipsis también lo hace. Dice, en el cuadro antropológico del Apocalipsis adquiere un relieve, ahí es relieve, está mal escrito, relieve especial, la mujer, como se ve por las 19 menciones del término mujer. Así en 12, 1, 17, vemos la capacidad de hacerse amar, de sufrir, de darse, de ser madre, elementos que han suscitado en el autor el cuadro ideal del pueblo de Dios. Es decir, así como en algún momento habla del pueblo de Dios como el Hijo de Dios, como Israel, también en muchas ocasiones se va a referir a este desposorio que tiene Dios con su pueblo, haciendo referencia al pueblo como la mujer, como la esposa de Dios. Y esta mujer que dice ahí que es capaz de hacerse amar, de sufrir, de darse, de ser madre, todas estas cosas que son elementos que podemos distinguir en una mujer. Bien, ¿qué sigue? Luego aquí nada más era recordar lo que decíamos ayer acerca de los colores. Dice, ahí habla, por ejemplo, de algunos colores, el rojo fuego, el rojo escarlata, el verde, y dice, menciona otros dos colores que es muy difícil precisar cuál es el tono, pero habla de un color jacinto y de un color sulfúreo. Dice, el uso de los colores no es meramente de interés estético, no se trata nada más de adornar con los colores, sino se trata de un simbolismo. ¿Qué es lo que simbolizan estos colores? Por lo tanto, tiene un sentido cualitativo. El verdadero significado solo puede ser bien comprendido dentro del contexto en que se encuentra. Entonces, no podemos, es también un poco difícil decir así como una equivalencia, esto significa esto.
Habría que ver el contexto, de qué me están hablando, para saber exactamente a qué se refiere. Dice, por ejemplo, que el rojo también habla de la manera tan brutal en la que se sacrificaban a los mismos cristianos, ¿no? La que se mataba a los cristianos. Bien, entonces nada más para saber que es importante saber el contexto cuando se menciona un color. Siguiente. El simbolismo aritmético, que ya también ayer lo mencionamos, nada más para decir que aunque tiene un valor cuantitativo, sin embargo es más importante el valor cualitativo que se le da a los números en el texto del Apocalipsis. Siguiente. Luego, entonces hoy pasamos a otra sección. Dice la estructuración del símbolo. Como todos los grandes autores que han manejado el símbolo, el autor del Apocalipsis organiza su material simbólico en expresiones complejas que tienen una coherencia literaria y fantástica. No vas a captar el símbolo individual, sino que hay que introducirse en su concatenación. Hay que seguir el texto paso a paso para percibir el auténtico sentido. Así, por ejemplo, cuando presentan la serie de los sellos, los 4 caballos con sus respectivos jinetes, si primero se tiene un conocimiento claro del simbolismo teriomorfo, ¿qué significa? Teriomorfo, forma de animal. Antropológico, del hombre. Y cromático, los colores usados. Bastará seguir el texto paso por paso para percibir que hay en la historia fuerzas negativas de violencia, de injusticia y de muerte, que éstas se presentan como modalidades y leyes que escapan a la verificación humana y en un cierto sentido la trascienden, pero que de cualquier modo están bajo el control de Dios. Junto a estas fuerzas negativas está la positiva, por ejemplo, el caballero del caballo blanco, ¿sí? Entonces, nos imaginamos un jinete montado en un caballo y nada más. Pero cuando nosotros empezamos a descubrir qué significa ir en un caballo, qué significa la figura del caballo, luego de qué color, a qué nos está haciendo referencia. El color negro es totalmente el mal, ¿sí? Entonces, ¿es un caballo del mal o es un caballo del bien? Entonces, vamos descifrando una por una para entonces entender y poder decir, ah, ya entendí, ¿verdad? ¿De qué se trata? Entonces, los que hemos trabajado, porque yo trabajé en industria, los que hemos trabajado en industria, sabemos, sobre todo en los últimos años, hay códigos de colores, ¿verdad? Entonces, no se te ocurra golpear ese tubo amarillo, porque se lleva gas, ¿verdad? Pero tenemos que ir como descubriendo, descifrando, para entender exactamente por qué me le están poniendo colores. Ah, mira, aquí en esta fábrica, qué bonito pusieron todas las mangueras de diferente color. No, es que tiene un simbolismo. Tenemos que saber y entender. Bien. Siguiente. La contribución del sujeto que interpreta. El símbolo tiende a ser interpretado. Requiere que el lector oyente esté envuelto activamente, completando el proceso de creatividad que ha inducido al autor a formular el símbolo. Es decir, el autor en su creatividad dice, ¿cómo te lo explico? Entonces, yo les pregunté a los niños por el buen pastor. Les decía a los niños, el buen pastor deja las 99 para irse por la oveja que se le perdió. Y entonces otra vez me detuve y dije, levanten la mano los niños que saben que es una oveja. Y resultó que nadie levantó la mano. Entonces, tiene la creatividad del que está escribiendo, pero necesita la participación del que está leyendo, del que está escuchando. Entonces, ¿qué hice yo? Les dije, imagínense ustedes que tiene una perrita que tuvo 10 perritos. Y entonces uno de los perritos se les fue. Ustedes dirían, no, pues pobrecito, allá que se vaya, lo van a atropellar, pero yo tengo que cuidar a los otros 9. O encierran a los 9 y se van por el que se les fue.
Y entonces ya el niño entendió mejor, ¿no? Dijo, no, pues voy a rescatar al que se me fue mientras dejo a los demás ahí encerrados. Pero se necesita entonces la participación activa del lector oyente. Es importante también decir lector oyente porque es un texto escrito, pero también debemos de entender que no todo el mundo sabe leer. Aunque a estas alturas pensamos que todos saben leer, no todo el mundo sabe leer o no todo el mundo tiene la facilidad para leer. Ya algunos a cierta edad, yo hoy me cambié de lentes porque ya no hay ni con cuál, ¿verdad? Entonces, de repente ya batallamos para leer. Es importante aprender también a escuchar, es importante el oyente. El simbolismo del Apocalipsis tiene un dinamismo innato que impulsa a percibirlo adecuadamente con toda apertura, a elaborar la decodificación y a llevarlo después a un contacto directo con la vida vivida. Desemboca en la hermenéutica que se actúa en la sabiduría. Esto es muy importante. La Sagrada Escritura tiene una cualidad. Cuando nosotros escuchamos la Sagrada Escritura, tiene la cualidad de que le queda siempre al otro, ¿verdad? Entonces, a veces yo leo un texto y alcanzo a ver los codazos, ¿verdad? Ahí te hablan. Siempre le queda al otro, pero esencialmente me tiene que quedar a mí. Yo siempre tengo que hacerme la pregunta, ¿qué me está diciendo a mí la Sagrada Escritura? Porque si no se lo acomodo a medio mundo, hipócritas, fariseos, sepulcros blanqueados, ahí te hablan. No, te están hablando a ti, que no vayas a ser de esos. ¿Sí? Entonces, es muy importante llevarlo, dice, con la vida vivida, que desemboque en una hermenéutica. ¿Qué es una hermenéutica? La hermenéutica es la aplicación del texto a la vida o la interpretación para la vida, no en abstracto. ¿Sí? Siguiente. Pasamos entonces a otra sección del libro. No voy a tocar todos. Hoy voy a concluir esta parte para introducirnos hoy a la reflexión y los otros 2 días vamos a hacer más reflexión sobre los textos. Del simbolismo a la vida, hermenéutica y reflexión personal. El Apocalipsis supone una reflexión sapiencial. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los que se sienta la mujer. Necesitamos sabiduría, necesitamos tener cabeza para entender. Siguiente. La reflexión sapiencial en la primera parte del Apocalipsis, la primera parte. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es una expresión de carácter sapiencial. El oído, la oreja, en el uso del Antiguo Testamento es una parte del cuerpo humano, pero no propiamente como en la terminología griega más precisa, el órgano de la audición. El órgano que registra los discursos o los mandatos no es el cerebro, como para nosotros, sino la oreja. Esta es la sede del entendimiento. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque dice el texto, el que tenga oídos, que oiga. Por aquí va a entrar la palabra de Dios. El que tenga oídos entienda. Y dice, desde nuestra cultura occidental, nosotros podríamos decir, no, pero no es el oído el que entiende es el cerebro. Sí, está bien, pero el texto así lo está interpretando. Esto es para que nosotros podamos descifrar. El que tenga oídos, que oiga. Y te está haciendo una invitación a que empieces a hacer un proceso de discernimiento para adquirir sabiduría. La sabiduría que te está transmitiendo el escritor del Apocalipsis. Siguiente. El misterio, símbolo que requiere ser actualizado. Encontramos en el Apocalipsis el término misterio con un matiz sapiencial. Hay que decodificar y elaborar ulteriormente el material simbólico, encauzándolo hacia la aplicación concreta en la vida de la comunidad que escucha. La palabra misterio proviene del griego y no recuerdo yo exactamente la traducción, pero hace referencia a lo que está oculto, ¿sí? Entonces, si yo les digo de niños, bueno,
a mí me tocó, ¿no? De niños decíamos, vamos a contar cosas de misterio. Eran cosas de miedo. Pero realmente lo que sucede es que lo que permanece oculto nos causa a veces miedo, ¿no? Si les dicen, mete la mano en una caja y no ves qué hay en la caja, pues te da miedo. ¿Qué tal si hay una limaña ahí o hay alguna cosa? Nos llega a causar miedo. Pero en este caso simplemente referimos a algo que a nuestro entendimiento está oculto. Y hay que descifrarlo. Hay que tener la sabiduría para descifrarlo. Por eso hay que decodificar y elaborar ulteriormente el material simbólico. Así lo encauzamos, lo aplicamos concretamente a la vida de la comunidad que escucha. ¿Qué nos está diciendo esto? Por eso hace rato yo decía de que a veces valdría la pena, a partir incluso del Apocalipsis, nosotros hacer una especie de crítica a nuestra política, a nuestra economía, es decir, a los demás ámbitos de nuestra vida, donde también tiene que estar presente Cristo y que nosotros lo hemos sacado. Entonces, sería muy interesante hacer algo así. Bien. Dice, en 1.20 se inicia con el término misterio que constituye un nexo del paso del símbolo genérico a una primera elaboración aplicativa, constituyendo un elemento más específico. El misterio es, pues, la imagen que se convierte en enigma que hay que resolver en clave de aplicación concreta. Y es la misma realidad concreta la que requiere la aplicación de la imagen para poder ser entendida y valorada. Entonces, decíamos que el Apocalipsis se escribe en un tiempo en el que hay persecución de los cristianos. El texto va pasando porque los romanos no lo entienden. Los judíos sí lo van entendiendo. Pero aún así tiene que hacer como la decodificación. Ah, caray, me llegó este texto. Puede ser que algún judío lo leyó y no le dio mayor importancia, pero alguien dijo, espérate, espérate, ahí dice algo que yo sí entiendo. Está hablando de este o de este otro elemento, está hablando de los candelabros, y nosotros recordamos el libro de Levítico que habla de los candelabros del templo. A lo mejor es algo interesante y empieza a decodificar. Pero es más interesante cuando se hace en la comunidad, porque entonces cada uno va aportando su propia sabiduría, cada uno va aportando sus conocimientos, su experiencia, para poder llegar todos a una conclusión para la vida de la comunidad. Siguiente. El proyecto de Dios revelado en el símbolo y realizado en la historia. De acuerdo a 10:7 del Apocalipsis, el misterio es de manera inequívoca el proyecto de Dios, formulado por el mismo Dios, revelado, realizado gradualmente en el tiempo, línea marcadamente paulina. San Pablo se refiere mucho a esto. Este misterio de Dios es el mensaje en códice que el Espíritu comunica a las iglesias por medio de los profetas. El proyecto de Dios no está en una dimensión religiosa teórica y abstracta, que es lo que mucha gente piensa de la religión. La religión es algo, una teoría, es algo abstracto, es algo que está muy lejano de nosotros. Dice, no, no lo es. El proyecto de Dios abstracta, sino que tiende a realizarse y se realiza de hecho en la historia hasta su cumplimiento total. Esto es algo que nosotros debemos de apropiarnos. Nosotros estamos en lo que se le llama la tensión escatológica, que quiere decir que estamos esperando la plenitud de los tiempos. Nosotros, ninguno de nosotros deberíamos de olvidar la palabra parusía. ¿Qué significa parusía o a qué hace referencia la parusía? A la segunda venida de Cristo, cuando todo será consumado. A ver, ahorita que dije parusía, levanten la mano. ¿Quién de vez en cuando se acuerda de esto? De la palabra, pues. ¿Quién de ustedes algún día se levanta en la mañana y hace oración o en la noche y le dice, Señor, esperamos tu parusía? O como lo decimos en el Adviento, ven Señor Jesús. ¿Quién lo hace? ¿Se dan cuenta que estamos en lo inmediato? Es decir, ay Señor, hoy voy a salir, por favor,
que no me asa. No me acuerdo de chistes, pero no los puedo decir. Estamos en transición. Señor, que me vaya bien, que no vayan a atropellar ahorita, que no, que no vayan a correr del trabajo, que no me vayan a asaltar. Pero, ¿quién de nosotros piensa constantemente en la parucía? Creo que todos sabemos de esto. Pero no la palabra. Pero aún así, bueno, primero dije la palabra, porque creo que es importante. Y segundo, la idea. ¿Tenemos idea de esto? Entonces, dicen, mi abuelito está enfermo, traigan al padre. Y dicen, no, porque luego se va a morir. Y cuando me dicen eso, yo les digo, a ver, a ver, a ver, a ver. Lo he preguntado en misa, no sé si les ha tocado a ustedes, que les he preguntado, a ver, una pregunta para todos. ¿Sí saben que nos vamos a morir todos? Y pues todos dicen que sí, pero a la mera hora nadie se quiere morir. Entonces, ¿sí saben que se van a morir? Hace no mucho tuve bueno, he tenido varias experiencias de personas que están muy angustiadas porque tienen un ser querido enfermo y como que les confronto con esto. A ver, ¿sí sabes que se va a morir? No sé si ahorita o dentro de 10 años o dentro de 50 años, pero sí sabes que se va a morir. Y como que cuando reflexionan en esto dicen, sí es cierto, ¿para qué me estoy angustiando? Todos nos vamos a morir. Y muy frecuentemente pasa, seguramente ustedes han vivido esa experiencia, que todo el mundo está con que, pues dicen que ya se va a morir. Y de repente, ah, se murió otro, que lo cuidaba, el que vivía al lado, sabrá Dios. Se murió otro que ni esperábamos. Entonces, dice aquí, el proyecto de Dios hasta su cumplimiento total. Así el símbolo, que es su expresión, no es un juego ocioso de imágenes, sino que tiende dinámicamente a iluminar el desarrollo concreto de la historia. No recuerdo a propósito de qué, pero alguna vez yo explicaba que, creo que a propósito de los pastores de las sectas, que un día se levantan como que, ay, pues Dios me dijo que fundara una nueva iglesia y cosas así. Digo, no, 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 a ver, no confundamos. Dios no nos tiene como, es que ya pongo ejemplos muy antiguitos, ¿verdad? Bueno, ustedes son antiguos, ya descansé. No juega con nosotros como nosotros con los monitos, ¿no? Con los soldaditos, y ahora pongo este aquí, y ahora pongo este acá, y ahora muevo este para acá, ¿sí? Y de repente a un monito ya lo vestimos de una cosa, ya lo disfrazamos de otra cosa, o ya lo hicimos hacer cosas que humanamente no pueden ser. Decía, no, ¿no creen que Dios está diocioso? A ver, ¿qué hago? Hoy me levanté con ganas de hacer que se peleen, que haya una guerra, que no, no, no. Dios tiene un proyecto y nos va encaminando, pero nos da libertad. Entonces Él nos va encaminando, Él tiene un proyecto y ese proyecto es perfecto. Los que no somos perfectos somos nosotros cuando desobedecemos a Dios, pero el proyecto de Dios es perfecto. Entonces Dios tiene, eh, va iluminando el desarrollo de la historia para llegar al cumplimiento total de la salvación en este caso, que es lo que Él ha hecho para nosotros. Siguiente. Conclusión de este apartado. Con todo esto podemos decir que el paso hermenéutico del símbolo a la identidad concreta aflora constantemente en Apocalipsis. La reflexión sapiencial que realiza el paso del símbolo a la identificación concreta no es un momento esporádico, sino que constituye una constante. Es una constante, no es que de repente se le ocurra una cosa y después otra. Una actitud hermenéutica permanente requerida de la comunidad eclesial que escucha la lectura, es la comunidad eclesial. Por eso es importante hablar de iglesia. Cuando hablamos de sectas, son grupos que se apartan de la iglesia y como grupos, al ser muy pequeños, no se les puede denominar iglesia. La iglesia es toda la comunidad de Dios, ¿no? El pueblo de Dios. La comunidad eclesial debe tener una sensibilidad, disponibilidad y prontitud que le permita escuchar y comprender el lenguaje del Espíritu. El Espíritu, los que están en grupos apostólicos, lo sabemos y lo decimos siempre. El Espíritu sopla siempre igual.
El Espíritu no puede decirle a uno una cosa y a otro otra cosa. La unicidad de la Sagrada Escritura también tiene esa característica, que a veces los escritores ni coincidieron en el tiempo, ni coincidieron geográficamente, y sin embargo todos apuntan hacia donde mismo. Dice San Agustín, toda la Escritura nos habla de Cristo, toda. Purificada y fortalecida interiormente, reencontrándose a sí misma, la Iglesia deberá orientarse en el mundo en que vive y hacer allí sus elecciones operativas. Para esto deberá entender la realidad histórica que le es simultánea. ¿Sí? Tenemos que entender la historia. No podemos pretender estar fuera de la historia. Tenemos que hacer un análisis de la historia para que estos símbolos digan algo al ser humano de este momento concreto. ¿Sí? Por eso puse, o aprovechando que puse el ejemplo ahorita de los niños con los perritos. Bueno, hay algo que a ellos ya no les dice nada, pero tenemos que hacer una hermenéutica que nos ayude a reflexionar en nuestro tiempo presente. Siguiente. El siguiente apartado es la asamblea eclesial, sujeto interpretante del Apocalipsis. El problema que plantea este tema es, para la comprensión de una obra literaria es necesario tener en cuenta la parte que toca el sujeto que lee o escucha. Se puede decir que la obra literaria logra su plenitud expresiva en la interpretación viva que de ella hace el que lee o escucha. Se tiene una reciprocidad, una tensión implícita entre el escritor y su lector. Quien escribe lo hace siempre pensando en alguien. Entonces, ¿quién sabe por qué ahora que vi a mis hermanos? Porque murió una tía y nos vimos ahí en la funeraria. Y estamos pensando el día que yo tuve el accidente. Entonces, llama el padre Alfredo a la casa, le contesta a mi hermano Mundo y le dice, ¿dónde estás? Y le dice, estoy aquí con mi mamá. Dice, necesito que te salgas. Tengo que darte una noticia. Es decir, tienes que pensar a quién le estás hablando. A veces nos dan noticias así, ¿verdad? Siéntate. Necesito que te sientes. Te voy a dar una noticia. ¿Sí? Entonces, ¿hay alguien a quien está dirigido este mensaje? Necesitamos entonces que haya una dinámica entre el sujeto, entre el escritor y el que lee. Y el que escribe lo hace pensando en alguien. ¿Sí? Entonces, escribimos una carta y pensamos en aquella persona. Entonces, me escriben de la Ciudad de México y me dicen, ¿cómo les va de calor? Es decir, está pensando que yo estoy en Monterrey, que en Monterrey hace mucho calor. ¿Sí? ¿Cómo les va de calor? Me escribe quizá en medio de una situación difícil. Imagínense que ando de misiones ahorita en Palestina. Te escribo para decirte que estamos pendientes de ti, le estamos pidiendo a Dios por ti. Es decir, hay una intención cuando se está escribiendo. Siguiente. Dichoso el que lee y los que escuchan. El género literario del Apocalipsis nos muestra que es un escrito destinado explícitamente a la lectura en la asamblea litúrgica. Es decir, no está escribiendo a una persona en concreto, sino a la comunidad. Dijimos que los cristianos están siendo perseguidos. Los cristianos se reunían a celebrar la misa, ¿dónde? En las catacumbas, con meterse ahorita al drenaje, ¿sí? A los tubos de drenaje grandes, obviamente. Se metían por allá. Tenían que hacerlo a escondidas, tenían que hacerlo a medianoche. Por eso incluso a los cristianos, esto ya es paréntesis, pero por eso a los cristianos incluso se les acusaba de caníbales, porque alguien escuchaba el rumor. Dicen que se reúnen en las catacumbas a comerse el cuerpo de alguien. ¿Sí? Son caníbales estos, meten gente allá y despedazan a alguien y se lo comen. ¿Sí? Entonces, es el que no sabe.
Así lo vemos ante todo en el diálogo litúrgico inicial. La introducción a este diálogo nos presenta la relación entre uno que lee en voz alta y muchos que escuchan, típico de la asamblea litúrgica cristiana. Y no se trata de un oír pasivo. Inmediatamente después encontramos indicaciones de un verdadero diálogo litúrgico. Ahorita, más adelante vamos a leer esto, pero ahorita porque quiero acabar este apartado. ¿Cómo cuántas nos faltan, Astrid? 3. Ok. Siguiente. Luego, cada una de las cartas, ahorita vamos a hacer referencia a las cartas, hay 7 cartas con las que inicia el Apocalipsis. Cada una de las cartas se presenta este esquema literario claramente identificable en 6 puntos. Entonces, vamos a leer ahorita una, por ahí ahorita la buscan, el capítulo 2 del 1 al 7. Ahorita más adelante la vamos a leer para un poquito desmenuzar este texto y entender esto que nos dice esta parte. Tiene 6 puntos cada carta. Dice, 1, hay una dirección al ángel de la iglesia, menciona a la iglesia y lo dice, escribe. Luego, 2, una presentación que Cristo hace de sí mismo. Se presenta de diferentes maneras en cada una de las cartas. 3, un juicio valorativo de la iglesia misma. Siguiente. 4, una exhortación particular proporcionada al juicio hecho. Comienza con el primer imperativo que sigue al juicio. Conviértete. Haz. 5, se tiene luego una exhortación de carácter general repetida las 7 veces con la misma fórmula. El que tenga orejas, oiga, o el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y finalmente, 6, una promesa hecha al vencedor. Fíjense bien. Luego a veces alegamos cosas nomás por alegar, pero diríamos en nuestro lenguaje latino, ¿es lo mismo oír que escuchar? No, ¿verdad? Para nosotros no, pero para el texto ya dijimos que oír es adquirir sabiduría, reflexionar, hacer una hermenéutica. Nada más para que no tengan la tentación de decir, no, pero es que, no, ya dijimos en qué sentido lo dice el Apocalipsis. Y desde ahí nosotros tenemos que leer. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora sí, alguien que lea Apocalipsis 2, del 1 al 7. Nos regresamos, Astrid, 2 atrás, ahí. ¿Quién dijo yo? Los 7 mensajes a las iglesias. A ver, primero voy a desmenuzar y luego nos regresamos otra vez a leerlo para hacer nuestra reflexión. Entonces, hay una dirección al ángel de la iglesia. ¿Leemos? Al ángel de la iglesia que está en Efeso, escribe. Ok, primer parte. Al ángel de la iglesia de Éfeso. 2. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano y camina en medio de los 7 candeleros de oro. Okay, esta es la presentación de Cristo. Una presentación que Cristo hace. El que tiene las estrellas, candeleros. ¿Sí? ¿Continúa? Conozco tus obras, tus dificultades y tu perseverancia. Un juicio valorativo de la iglesia. Cristo nos conoce. Cristo sabe quiénes somos y hace un juicio valorativo. ¿Seguimos? Sé que no puedes tolerar a los malos y que pusiste a prueba a los que se llaman a sí mismos apóstoles y los hallaste mentirosos. Conozco, te conozco, sé quién eres, sé lo que hiciste. ¿Continúa? Tampoco te falta la constancia y has sufrido por mi nombre sin desanimarte. Pero tengo algo en contra tuya, y es que has perdido tu amor del principio. Date cuenta, pues, de dónde has caído. Recupérate y vuelve a lo que antes sabías hacer. Ok, oímos la conclusión del juicio que hizo y viene entonces la exhortación. La exhortación en base al juicio
que se ha hecho. ¿Sí? De lo contrario, iré donde ti y cambiaré tu candelero de su lugar. Eso haré si no te arrepientes. Pero ya es algo positivo que rechaces la conducta de los nicolaitas, que yo también aborrezco. Bueno, conviértete, haz, pero ahora tengo algo a tu favor. El que tenga oídos que oiga. Tengo algo a tu favor, ¿sí? El que tenga oídos, escuche este mensaje del Espíritu a la iglesia. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Escribe el ángel de la iglesia de Esmirna. Bueno, Esmirna. ese es otro. ¿Ok? Entonces, ¿sí quedó claro? ¿Sí? A ver, nada más para que nos quede más claro. ¿Alguien que lea la siguiente carta? La que está ahí pegada. Nada más, ya no me voy a, nada más ustedes vayan como identificando los pasos. Que lo lea de corrido y identifican los pasos. ¿Va? Al ángel de la iglesia de Esmirna, escribe: esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y revivió. Conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y las calumnias de los que se llaman judíos sin serlo, y son en realidad una sinagoga de Satanás. No temas por lo que vas a sufrir. El diablo va a meter a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis tentados, y sufriréis una tribulación de 10 días. Mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Sí? ¿Quedó? ¿Quedó claro cómo se va desarrollando las cartas? Son 7 cartas. Bien. Entonces, vamos a hacer una cosa. Ahorita si quieren, los que están más lejos, le toman una foto a estas 2 páginas. Y vamos a hacer una cosa. Les voy a dejar tarea. A caray, ahora me sobró tiempo. Les voy a dejar tarea. Van a leer las 7 cartas. Y luego van a hacer una carta. Sí, no es que mañana vayas a leer todas, pero alguien se trae mañana algún valiente o valienta que quiera leer alguna de las cartas. ¿Sí? Entonces, hablo al ángel. ¿A cuál ángel? Un ejemplo cualquiera. Hablo al ángel de la parroquia de la resurrección. Otra vez atrás. Hablo al ángel de la iglesia de la resurrección. Luego, una presentación que hace de Cristo de sí mismo. Te escribe o te habla. ¿Cómo le quieren llamar a Jesús? El alfa y el omega. ¿Cómo más puede ser? El Cordero, el Rey de Reyes, el Salvador, el Redentor, el Príncipe de Paz. Hace una presentación de sí mismo. Un juicio valorativo de la iglesia misma. Aquí es donde. Lo bueno es que ustedes en San Agustín van a decir, esa no es para nosotros, ¿verdad? Pero los de resurrección. Te conozco. No, pero es un juicio sobre los males. Digo, también habla de las cosas buenas, pero en esta primera parte es de los males. Te conozco. ¿Algo que digan de la gente de resurrección? Que no vienes, que rehuyes a la formación. ¿Otra cosa? Conozco de tu apatía en las cosas de Dios. ¿Alguna otra cosa? Vamos a hablar, acuérdense que la parroquia no somos solo los que venimos. La parroquia son todos los habitantes de este sector.
Entonces, ustedes pueden hablar de alguna cosa que sucede aquí en Industrias del Vidrio, en el área de resurrección, ¿verdad? Te conozco que no vas a misa por estar viendo el fútbol, cosas así, ¿no? Bueno, y luego, 4, una exhortación particular proporcional al juicio hecho. Comienza con el imperativo que sigue al juicio. Conviértete. Deja a un lado tu pereza. Deja a un lado tu apatía. Haz. Luego, se tiene luego una exhortación de carácter general, repetida las 7 veces con la misma fórmula, que tenga orejas, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego dice, tengo a tu favor que todos están bautizados. Tengo a tu favor que hay algunas personas todavía que son fervorosas. Yo pongo de ejemplo siempre a doña ¿qué? Doña Trini, doña Amalia. Amalia, que tiene 99 años y no falta misa, ¿verdad? Siempre que puede. Entonces, tengo a tu favor esto y esto y esto. El que tenga oídos que oiga. Porque algunos se van a salvar, pero los que sigan de perezosos no. Luego, al que venza, al que persevere, yo le prometo esto. Y hace una promesa. ¿Sí? Todo esto nos tiene que llevar necesariamente al cumplimiento de los designios de Dios. Esto es lo más interesante. Por eso, en los últimos domingos, he hecho hincapié en las homilías sobre 2 preguntas. Yo les he dicho, el domingo que se reúnen en familia quiere decir sin los agregados culturales, el novio que se vaya con sus papás. Esta es una, ¿cómo se llama? Esta es una cosa muy personal, pero yo les digo, si yo fuera padre de familia y el novio, en vez de estar con sus papás, se la pasara aquí con mi hija, yo le diría, no, hija, ese no sirve para esposo. Porque cuando se case contigo, no va a querer estar contigo, va a querer estar con tus papás. Entonces, cada cosa en su momento. Cada cosa en su momento. Ahorita es hijo de familia, que esté con sus papás. Cuando sea tu esposo, ya tendrán tiempo para aburrirse y para aburrirse y para todo. El hecho es que les he exhortado mucho en 2 preguntas. Primera, perdón, ya me acordé por qué dije eso. Porque les decía, el domingo que se reúnen a comer, pregúntenle a los hijos. Primer pregunta, ¿crees en la salvación? Y pregúntenle, y yo les digo mucho en la misa, de verdad pregúntenles. Y más si su familia es grande, que digan, pues vienen los hijos y vienen los nietos y vienen los a veces amigos, ¿verdad? Que decía que no, pero bueno, aunque estén ahí, pregunten y se van a llevar una sorpresa. Va a haber quien les va a decir, pues es que yo no sé qué es eso. ¿Sí? Y luego la segunda pregunta, que es fundamental con esta, es, ¿y tú quieres la salvación? ¿Tú quieres salvarte? Y más se van a sorprender. Acaban de publicar un texto de este muchacho que allá en México apuñaló a un compañero de la escuela, luego se aventó y está grave. Y él pone en el texto, dice, no le hallo, algo así, no me la aprendí exacta, pero dice, así como que yo no le hallo sentido a la vida, nadie me quiere, ni siquiera tengo novia, tiene envidia a los que sí tienen novia, sus papás no sé si tienen o no tienen, o siente que no lo quieren, y lo que dice es, ya no tiene sentido estar aquí, ya me voy, pero antes de irme me voy a llevar a otros. Hace la advertencia y concluye su carta diciendo, nos vemos en el infierno. Entonces, los demonios conocen a Jesús. Los demonios reconocen a Jesús. Somos los hijos de Dios los que a veces no lo reconocemos. O bien optamos por rechazarlo. Entonces, por eso les digo que a mí sí me llama la atención y me gustaría que realmente lo hicieran. Pregunten a sus hijos, oye, hijo, ¿y tú quieres la vida eterna? Y capaz si se van a encontrar en que le va a decir, pues no, yo realmente lo que quiero es vivir esta vida y lo mejor que pueda y disfrutar de los placeres de este mundo.
y se acabó, no hay más. ¿Sí? Bueno, ¿por qué hago mención a esto? Porque sería muy interesante que ustedes hicieran una carta de estas concretamente a su situación familiar y que de alguna manera ustedes puedan hacer esa reflexión en familia, porque dijimos que el Apocalipsis habla a la comunidad y es un acto litúrgico. Qué bueno fuera que en un momento de oración ustedes pudieran decir, en un momento de la comida o de convivencia, y decir, el ángel del Señor, el ángel de la familia Abundis Mata, les habla Cristo, el Dios vivo, el Dios que guía nuestros pasos. Sé de ustedes que algunos han sido perezosos para ir a misa. Sé de ustedes que algunos viven situación irregular. Sé de ustedes, eso es lo que todos sabemos, ¿verdad? No se trata de sacar trapitos al aire, lo que todos sabemos. Para luego hacer la exhortación y decir, vamos a decir todos amén. El Señor nos tiene una promesa, pero tenemos que luchar todos. Porque a veces en las familias, incluso hay familias bien católicos, tan católicos que no se hablan y por eso uno va a una parroquia y el otro va a la otra parroquia para no encontrarse. Es decir, a misa no faltan, pero no se hablan. ¿Sí? Entonces, sería muy interesante poder hacer un ejercicio de este tipo, cada uno desde su propia realidad, ¿no? A lo mejor yo como religioso, a lo mejor ustedes en su familia, a lo mejor algunos de ustedes en una comunidad a la que asiste, a lo mejor algunos de ustedes en circunstancias que va a vivir, como los que se van a casar, ¿verdad? O los que van a emprender algún proyecto, etcétera. ¿Cómo está esto? ¿Hacia dónde vamos? Y que tengamos claro esta situación. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces les voy a leer un poquito parte de lo que va diciendo el libro, que les digo, todo me parece interesante, pero es muchísimo el contenido. Dice, en este proceso la iglesia se siente conocida hasta lo más íntimo. Es decir, no debemos dejar de lado que Dios nos conoce. Dios realmente nos conoce. Valorada en lo más íntimo, valorada, juzgada y reacciona acogiendo el juicio. Reacciona acogiendo el juicio, es decir, cuando Dios nos habla decimos, ah caray, pues sí es cierto, de Dios no me puedo esconder. Lo que me está diciendo es tal cual soy, que no siempre lo podemos aceptar, pero cuando viene de Dios no hay de otra. Se encuentra entonces convertida, estimulada, consolidada, purificada de acuerdo a lo que son las exigencias específicas surgidas en el juicio. Cualquiera que haya sido la situación al principio de este encuentro con Cristo, positiva, negativa, mediocre, la iglesia ahora está y se siente diversa, convertida, estimulada, de cualquier modo mejor que antes. Porque una cosa es decir, tú eres esto y esto y esto y esto y esto, a decir, tú eres así, pero puede ser de otra manera. La situación de esta familia es esta, pero puede ser otra, si vamos de la mano de Dios. La situación de esta comunidad es esta, pero si escuchamos lo que dice el Cordero, vamos a encontrar otra manera de vivir. Entonces nos convertimos, que eso es algo que yo trato de aplicar en las sociedades, cuando les digo, es que de nada te sirve decirle al otro nada más sus errores. Es mejor cuando le dices, oye, yo he visto que tú eres perezoso para esto. ¿Cómo te puedo ayudar? Ya no es, tú cambia. ¿Para qué? Pues no sé, tú cambia. No, vamos a hacerlo juntos. Hacemos juntos ser mejores personas. Depende de la situación que queramos corregir. Luego dice, si se valora el esquema literario de las cartas, aparece ante todo su género literario. Se trata de un proceso penitencial. Levante, bueno, es que son cosas un tanto personales, pero somos una comunidad eclesial. Así es que creo que tenemos que exhortarnos unos a otros. Levante la mano
el que en este mes de septiembre ha hecho un ayuno? Que bajen la mano. Pero no los ayunos para bajar de peso, ¿eh? Siempre los padres dicen eso porque le voy a dejar de penitencia que reza un rosario. Ah, yo rezo el rosario todos los días. No, este es como penitencia, es diferente que reza todos los días. Ok, levanten la mano. ¿Quién ha hecho un ayuno en este año? Bajen la mano. Aún así, no todo, hay quienes hacen mucho que no hacen un ayuno. ¿Sí? ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no le encontramos sentido. Quizás no nos han explicado suficiente para qué sirve un ayuno. Quizás pensamos que puede ser una cuestión absurda. Quizás, no sé cuál sea la motivación. Pero el asunto es que rehuimos mucho a la penitencia. Y la penitencia, a mí me ha gustado ejemplificarla más con lo que dice San Agustín, ya lo he dicho en las misas también, que San Agustín dice que el cuerpo no es malo. De hecho, en la espiritualidad de los agustinos se nos dice que somos como los más humanos, ¿verdad? Porque así como, bueno, pues es que pobrecito eres así, pero échale ganas, tienes que cambiar, pero no como que el cuerpo está endemoniado y hay que castigarlo, no. San Agustín dice que el cuerpo es como un burro. Dice, es como un burro que te lleva a donde no quieres. ¿Qué tienes que hacer? Ponerle una rienda y tú controlarlo. Cuando tú haces penitencia y ayuno, lo que estás haciendo es ponerle una rienda y decirle, sí, no es malo que comas, pero también es bueno de vez en cuando jalarte la rienda. Y San Agustín en ese sentido es que habla del ayuno, no como que sea malo que comas o que puedas darte el deleite de comer, sino de cuando en cuando hay que poner la rienda. Es decir, aunque te guste y aunque pueda ser provechoso, tienes que entender que vamos hacia Dios y no vamos a permitir que nada te distraiga de tu camino hacia Dios. Entonces aquí hay una exhortación penitencial. Al final de el grupo eclesial, renovado y purificado, podrá afrontar la segunda parte, en el curso de la cual aparecerá el sentido preciso, tanto del escuchar al Espíritu como de la victoria con Cristo, que el grupo ya está en grado de realizar. Esto es muy bonito. Quiere decir, vamos a vencer. ¿Con quién vamos a vencer? ¿Con quién? Con Cristo. Entonces, Cristo no me deja solo. Cristo no me manda a la batalla solo, sino que Cristo me hace una exhortación. Si tú cumples, si tú escuchas, yo te prometo esto. Y lo vamos a hacer juntos. Vamos a poder triunfar. Y bueno, tenemos muchos ejemplos que decir de la penitencia que hace Mónica con sus lágrimas para lograr la conversión de su hijo. Y qué decir de muchos otros santos que se dedican a la penitencia precisamente para lograr una meta, pero también decirle al otro, oye, estoy orando por ti, estoy pidiéndole a Dios por ti, vamos a salir adelante. Entonces al final la comunidad podrá junto con Cristo lograr la meta y podré lograr la salvación y la felicidad que Dios quiere para nosotros. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna duda de la tarea? No, todos tienen que hacerla. Todos. ¿Sí? Si mañana, quien guste, no vamos a obligar a nadie, que a lo mejor van a decir, viejo, borracho, tú, que quién sabe. Quien quiera leer su carta, nos la puede compartir aquí. ¿Sí? Entonces, si alguien tiene ese deseo, ya mañana llega y me dice. Pero por lo demás, todos vamos a hacerla. Creo que nos va a servir mucho para de cuando en cuando. Yo les he hecho, por ejemplo, 2 fechas que me parecen muy significativas. Les he hecho en Navidad, papás, siéntense con sus hijos en torno al nacimiento y léanles el pasaje del nacimiento de Jesús. Y ese es un buen momento para hacer una lectura apocalíptica. Ah, caray, pues este año ya se está acabando y pasó esto y pasó el otro. Pero es un libro de esperanza.
A pesar de todo eso, si nosotros somos fieles, el Señor nos hace una promesa. Y la otra que específicamente lo dice el Éxodo es la Pascua. Cuando celebre la Pascua, reúnete con tus hijos, léeles el texto del Éxodo y diles por qué estamos celebrando la Pascua y hacia dónde vamos. Y entonces estos textos les van a ayudar para que ustedes puedan hacer ese ejercicio. Yo veo a mi papá, no sé si por el carácter de papá, no sé si a todos les pase, pero yo he visto a mi papá que con sus nietos, especialmente cuando están chiquitos, los huercos quieren estar ahí, le están preguntando, abuelito esto, abuelo, no sé qué, abuelo, y están plática y plática con él. Pues qué bonito que un abuelo tenga ese contacto con sus nietos y que le pueda leer la Biblia. Mira, hijo, te voy a leer esto. Esto es vida. Es la palabra de vida. Te la voy a leer para que desde ahorita tú te vas grabando en tu mente quién es este Dios del que te hablamos y cuál es la historia que nosotros estamos caminando. Muy bien. ¿Algo más? ¿Nada más? Bueno, entonces nada más para los que escuchan la transmisión por el Facebook, voy a tratar de conseguir los libros, a más tardar a la tercera semana o a finales de octubre. Aquí los tendrá Cris. Y si alguien nos escucha de otros lugares, pues se consiguen en Uriangato con el Padre Manuel, o ya veremos de qué otra manera les podemos hacer llegar si es que alguien está interesado en este libro escrito por el Padre Fernando Sarazú. Vamos a hacer la oración. Dulce Madre, no te alejes, tu vista en todas partes, ven conmigo a todas partes y nunca ya que nos proteges tanto, Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas noches y muchas gracias por su participación.